Hola a todos. Ya estamos de vuelta de vacaciones y a punto de que entre Elena, que nos dará pinceladas esta vez de Ayurveda. Es un ámbito donde ella es una verdadera maestra, aprendí mucho de ella y aquí la tenemos ya. Hola Elena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, veo que primero ha salido al revés la imagen y ha aparecido el dios Davandari. Ya. Tenía la sospecha de que fuera el dios a la base de todo lo que nos vas a contar hoy. Sí. Pues, Y aquí me la he traído para enseñarosla luego. Por supuesto. Pues aquí tenemos a Jordi también que nos saluda. Hola, ¿qué tal? Hola. Y nada, pues yo antes cuando estaba un poco revisando las preguntas y preparando la entrevista pensé, mi reto en el día de hoy será presentar a Elena, porque es una figura tan poliédrica y ha hecho tanto que es como, ¿cómo lo voy a resumir? Pero lo intentaré, ¿vale? Bueno, ante todo con Elena nos conocimos hace unos 3 años, o unos 2 años, en un rincón de paraíso, en una isla griega remota en el sur de Creta, al sur de Creta. Y pues ahí nos hicimos amigas y también hemos colaborado, hemos intercambiado conocimiento y ella me ha transmitido toda esta parte de Ayurveda que ha sido súper interesante y por eso me pareció un lujo tenerla hoy, que nos lo explicara a todos y a todas. Y Elena pues también comparte conmigo que es economista de base, ha dedicado su carrera profesional, la ha desarrollado en el ámbito público, en concreto colaborando con el gobierno vasco, tanto en las áreas de desarrollo rural como desarrollo de las personas y en particular en liderazgo. Y en los últimos años, que ya van unos cuantos, se dedica a acompañar a personas desde la Ayurveda, donde pues tienes estos conocimientos que has traído de la India y que estás también adaptando, ¿no?, a nuestro mundo aquí. Y también a través de terapias psicocorporales, una parte también de constelaciones organizacionales y sistémicas, y todo lo que también es transpersonal. De esta manera, pues acompañas a las personas según sus necesidades y también un poco fusionando todo en las consultas a la hora de ver cómo poder ayudar mejor, ¿no? Entonces, pues gracias por estar aquí, Elena, bienvenida. Un placer, bello resumen. Y voy ya con la primera pregunta. Entonces, yo con qué me encontraba? Que después de haber hecho el proceso de Ayurveda contigo, que me fue súper bien y fue un antes y un después, yo lo contaba a la gente. Entonces la gente me decía, sí, he oído hablar, ¿Ayur qué? ¿Ayur pero qué? Y dije, no, esto hay que darlo a conocer, ¿no? Entonces mi primera pregunta va un poco en este sentido. ¿Cuál fue tu primer contacto con la Ayurveda? ¿Por qué acabaste ahí? ¿Y qué es para ti? ¿Cuál es tu descripción, ¿no? ¿Cuál es tu manera de explicarlo según tu experiencia? Sí. Bueno, ¿cómo acabé en Ayurveda? Buena pregunta, porque yo misma me he sorprendido cómo he acabado en este conocimiento. Y yo creo que fue fruto de mi búsqueda continua de querer comprender cómo funcionan las cosas, cómo se genera armonía, por qué se generan tantos desequilibrios, qué ocurre entre lo que yo hago y lo que sucede, qué relación hay, si yo soy responsable de algo de lo que me sucede o no. Entonces, bueno, a mí me parecía que respuestas sencillas de esto es así o si tienes ya un desequilibrio tienes que dar por hecho que eso es para toda la vida y ya está, y no entender qué es lo que me había pasado, porque yo no estaba en una salud plena o en una fuerza plena,
o incluso en una satisfacción plena. Yo decía, si aparentemente tengo todo lo que tengo, ¿qué ocurre? Que hay un vacío, ¿no? Entonces esta búsqueda me fue llevando a diferentes disciplinas y cuando descubrí Ayurveda fue, ¡buah! O sea, sumergirme en una comprensión totalmente diferente. Me costó, porque mi mente, de donde venía tan lineal y tan analítica, comprender un sistema holístico era complicado de primeras y tuvo que haber un proceso, iba a decir casi de transformación cerebral, para poder abrirme a comprender de otra forma. Entonces, bueno, desde entonces inicié un viaje de no retorno y de profundización y de pasión a esta ciencia milenaria y con un compromiso de traer todo lo bueno que nos corresponde, porque y en esto uno, con la pregunta de qué es esto de Ayurveda, ¿no? ¿Qué es esta palabra tan potente? Es una palabra que es en sánscrito, mantiene la fuerza del sánscrito, son lenguas originarias y su concepto está dividido en dos, Ayur de vida y Veda de ciencia. Y viene a significar la ciencia de la larga vida. Nos da la comprensión de cómo funciona la naturaleza, el universo y todo relacionado, en lo que se incluye el alimento, las plantas y cómo todo tiene una relación, qué principios lo rigen. Entonces, en base a eso, tú cómo funcionas, cómo eres y cómo te nutres, cómo vives y cómo eso afecta en tu estado de salud, en tu bienestar, cómo hay una relación holística. Lógicamente, diría lógicamente, ¿cómo esto yo no lo supe antes? Cuando lo descubrí fue como, ¿cómo esto? No puede ser, ¿no? Esta obviedad. Genial. Y hablas de ciencia milenaria, entonces te iba a preguntar bien de dónde viene y cuáles son los principios, en qué se basa. Sí. Se dice que está escrita desde hace 5.000 años, porque son conocimientos tan ancestrales que los orígenes es difícil saber. Son como conocimientos de siempre que han existido en el ser humano. Y otra cosa es cuando empiezan a ser escritos y recogidos. Y sí datan los escritos originarios de hace 5.000 años y se han preservado en la India como ciencia de Ayurveda. Otra cosa es que cuando tocas las medicinas antiguas o las ciencias milenarias, descubres que en esencia los principios son los mismos. Llámese medicina tradicional china, taoísta o todas aquellas antiguos conocimientos ancestrales, ¿no? De cómo funciona la vida. Es verdad que aquí tiene este nombre porque está escrita en sánscrito, entonces preserva ese conocimiento desde esa lengua. Y lo que viene es a traer este conocimiento de esa atemporalidad, de cómo funciona los principios de la naturaleza, de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestras energías, nuestra mente y cómo hay unos factores causantes y relación causa-efecto en todo aquello que hacemos. Es decir, hay un impacto en cómo vivimos. Y acorde a eso, pues hay unas pautas que te hacen que estés en mayor equilibrio o en mayor desequilibrio, ¿no? Y luego tiene un concepto también de, aunque tiene este nombre de la India, hay personas que piensan que solo corresponde a la India. Y eso lo de decir, bueno, la India ha preservado ese conocimiento, pero aplica al planeta y a todo ser humano, porque los principios nos rigen a todos igual. Claro. Sí que puede ser diferente las culturas que cada país tenemos o los productos que cada país producimos, pero los principios que rigen son universales. Entonces tiene algo muy interesante no es de la India, corresponde a cualquier parte del planeta. Y a mí esto me gusta mucho cuando hace eso, porque dice, ahí va, esto cómo lo traemos cada vez más a nuestros productos, a nuestra cultura, a nuestra tierra, a nuestras plantas, ¿no? Cómo lo vamos personalizando. El hecho de que haya nacido ahí, se haya desarrollado ahí, no quiere decir que no sea un don de los que nos beneficiamos todos, ¿no? Efectivamente. Y entonces hablabas de estos principios universales, que entiendo que son los fundamentos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Sí. Pues fijaros, primero, para poder entender los principios, sí me gustaría compartir
cómo define Ayurveda al ser humano. Y es como una fórmula en aquello de poner estructura también, de entender fácil. El ser humano es la suma del cuerpo, la mente, los órganos de los sentidos y el alma, aspiraciones, anhelos, cada persona el nombre que quiera poner, pero es aquello que te conecta profundamente con lo que te palpita, con lo que te emociona, con lo que te hace disfrutar. Y el ser humano es la suma de todo esto. Y a la vez, dice, Ayurveda te da principios muy de base para que el cuerpo y la mente estén en su máxima fuerza y plenitud, entendiendo que eso en su estado máximo de fuerza permite desarrollar más aquello que has venido a hacer. Y entonces es como ese fin, pon el cuerpo y mente como instrumento al servicio de ese fin. Y si el cuerpo y mente te está dando mucha guerra, pues te estorba. Estás como más en entretenimiento de cómo estar bien, ¿no? En lugar de estar en la acción de aquello que venimos a hacer y hacer. Entonces, a mí me gusta mucho porque es como muy terrenal, como muy de, vale, ¿qué ayuda a mi cuerpo y mente? Entonces, claro, en esta no división vamos como tratando las cosas, separándolos, pero solo para nuestra comprensión mental y humana, porque luego todo tiene su parte holística. Y fijaros qué interesante cómo incluso en la definición separa los órganos sensoriales, porque, si os fijáis, los órganos sensoriales todos tienen agujeros de entrada y salida. Okay. Los oídos, los poros, la boca, y estos, todo. Porque son los agujeros, las puertas de conexión entre dentro y fuera. Pues claro, en función de cómo están estos órganos sensoriales en su percepción, también percibimos y también interpretamos. Y en función de la calidad de nuestro fuego digestivo, que es Agni, que es vital para nuestro metabolismo, también transformamos y metabolizamos. Entonces, claro, es el mismo hecho. Muchas veces decimos, ¿por qué este hecho una persona lo lleva de una forma y de otra? Bueno, porque lo procesa y lo interpreta de una forma y de otra. ¿Con qué claridad, con qué fuerza, con qué colocación, ¿no? Entonces, es como tener esta base asentada de base. Entonces, fijaros, en esto de ya los órganos sensoriales hacen estas puertas como de puente, hay un principio, el principio de base, que es todo es unidad. Es unidad. Entonces, claro, en toda esa unidad, ¿cómo nos vamos conectando para conectar de unos sistemas a otros que a la vez todos están relacionados, ¿no? Entonces, los órganos sensoriales tienen esta importancia. Y luego, toda la alineación de nuestros canales, porque a la vez lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Este es el principio de base de la unidad. Entonces, también cómo cuidamos estos canales, que en los antiguos Vedas, en toda la disciplina de yoga, sabéis que están los chakras. Entonces, bueno, también cómo son limpiados a nivel de cómo nos cuidamos y qué comemos. Y cómo estos canales, en lugar de estar obstruidos, están limpios. Pero luego hablaremos de otro concepto muy bonito de cómo define salud y enfermedad. Voy a seguir con los principios para no irme. Y otro principio, el segundo de base, es que en esta comprensión de que todo está unido, que todo está relacionado y que todos somos relaciones y todos nos influimos unos y en otros, en todos los elementos que existen en la Tierra, quiere decir que todos los elementos que existen en la Tierra están materializados y, por tanto, están compuestos por los elementos que conforman la naturaleza, porque si se ha materializado, quiere decir que ya existe y está conformado por unos elementos. Y todo lo materializado en la Tierra está conformado por los 5 elementos de la naturaleza, que es el espacio, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y por las 3 energías que dominan en la Tierra, que es la energía solar, la energía lunar y la energía del movimiento. Y todo esto, si entendemos perfectamente que cuando el planeta, estas energías están en equilibrio, la Tierra está en equilibrio. Y entendemos que cuando las energías, si hay mucha energía solar, entendemos que puede haber problemas de sequías, de desiertos, o si hay muchísima energía del movimiento y del agua,
entendemos que puede haber muchas inundaciones y un desequilibrio, pues lo mismo ocurre en nuestros cuerpos. Porque estamos conformados por estas energías y estos elementos. Entonces, lo que vemos afuera como obviedad ocurre también en cómo funcionamos. Es sumamente interesante que se sume el factor espacio, porque estamos acostumbrados a los 4 elementos, pero en este caso se suma el espacio, ¿no? Tanto como espacio y entonces supongo también como entorno, que tú estabas comentando antes que se retroalimenta, ¿no? Por lo que puede estar pasando la persona, ¿no? En este sentido. Qué bueno, qué bueno. El espacio, que es Akar, es el primer elemento. Y sus atributos es sutil, omnipresente, etéreo, es lo más, es donde las infinitas posibilidades existen, es la nada y es el todo. Es donde se origina el principio y donde permite la discriminación. La acción del espacio es permitir la creación y la separación. Imaginemos que no hubiera elemento espacio. Todo estaría pegado. Estaríamos todos en pleno apelotonamiento. No podría separarse nada. Mis manos no podrían hacer esta separación si no hay espacio. Entonces, nada podría moverse. Seríamos una masa en densidad. Entonces, claro, es donde todo puede, es lo que acoge todo. Claro. Y cuidar el elemento espacio es una de las bases para que todo pueda circular y pueda moverse en sentido amplio. Desde el espacio intracelular, el espacio donde todo se mueve, los flujos, la respiración, la digestión, todos nuestros canales de entradas y salidas. Si no tenemos un espacio de calidad, no puede fluir internamente todos los fluidos y hacer todos los procesos completos que necesitamos orgánicamente realizar. Que no los hacemos conscientemente, afortunadamente, porque hay una inteligencia corporal que maneja todo esto y lo que necesita es entornos donde pueda manejarse muy bien. Y entonces, espacios limpios es vital. En el cuerpo, y ahora vamos a entrar en la definición de salud y enfermedad, y en los espacios en los que movemos. Por eso la importancia, cuando nos ponemos a hacer cambios personales importantes, la necesidad que tenemos como de ordenar todo y de vaciar lo que sobra. Porque inconscientemente estamos buscando limpiar el espacio para que lo nuevo pueda venir y para que pueda circular todo. Y fijaros hasta qué punto el espacio es un elemento vital en Ayurveda, que salud es Sukha, que se separa de nuevo en 2 palabras. Ka son canales y Su es limpios. Entonces, canales limpios que a la vez significa salud y significa felicidad. Porque en canales limpios todo puede fluir. Y entonces estás como en un estado, todo fluye, tú fluyes, y este estado de salud que va más allá de la ausencia de enfermedad. Y se acerca al concepto que hablábamos de plenitud, ¿no? En concreto, Ananda, el nombre que nosotros pusimos, es este estado de plenitud a que el ser humano aspiramos, estando en equilibrio, ¿no? Y Dukkha es canales sucios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si los canales empiezan es como una tubería, si empieza a entrar mucha mograña a la tubería, pues no circula. Y hay un momento en que decimos, atasco, aquí hay que abrir. O simplemente con agua caliente vale, o con un desatascador, o hay veces que cirugía, aquí este atasco hay que quitar. O a veces se acabó, esta tubería ya no sirve, este cuerpo ya no sirve. Claro. Y se acaba. Entonces, fijaros hasta qué punto ocuparnos de estar en canales limpios en todos los niveles que podamos ir expandiéndonos, significa cuidar nuestro estado de salud. Claro, es la base. Sin esto ya... No sé si hay algún otro principio base de los que tú decías
o podemos pasar a hablar un poco de mitología, que como sabes me apasiona. Sí. Hay otro principio que es importante, que es el de similares aumentan similares y desiguales disminuyen desiguales. Vale. ¿Qué quiere esto decir? Que si de algo yo tengo en exceso, tengo algo desequilibrado en exceso, llamemos, por ejemplo, tengo un desequilibrio del elemento fuego que se está manifestando en que tengo mucho exceso de fuego, en que tengo mucha temperatura corporal, tengo mucho picor, tengo mucha actividad demasiado desordenada. Bueno, un fuego en desequilibrio, que no vamos a entrar ahora en todos los detalles de manifestaciones. ¿Qué ocurre? Si yo esto ya lo tengo en exceso y lo que yo estoy alimentándome y generando de rutinas aumenta el elemento fuego, llámese, por ejemplo, tomo picante, que es puro fuego, tomo alimentos que su potencia es muy caliente o es muy penetrante, que activa mucho el fuego, y yo hago rutinas que activan mucho el fuego, como es, por ejemplo, estar en horas solares haciendo deporte intenso. Imaginaros. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ya estaba en mucho fuego y estoy manteniendo cosas que aumentan fuego, como similares aumentan similares, pues voy a quemar ahí por donde pase. Es como de una obviedad de nuevo de, claro, si de algo tengo mucho y meto alimentos con los atributos de lo que tengo mucho, lo voy a aumentar. Hasta que llegue a un exceso que por exceso me tendré que enterar. Porque a veces va entrando sutilmente y bueno, normalizo, va. Y cuanto más, claro. Entonces ya es como, ¡fua!, desbordó. Entonces, claro, cuando vas estando atenta a esto, te permiten esa compresión de similares, aumenta similares y notas que en algo ya estás empezando a ir en exceso, dices, ¿cómo busco para compensarme? Y busco los opuestos, aquellos que apaciguan y aquellos que son de otras cualidades que compensen el fuego. Supongamos, si hay un incendio y va a apagar equipo de bomberos, ¿qué es lo que ocurre? Van con agua y con tierra, no van con gasolina. Claro. Claro, obvio, porque en el cuerpo no lo hacemos. Claro. Yo ¿Cómo le damos? Recuerdo que en mi época en la que estaba viajando mucho y me afectaba y me encontraba muy cansada, para contrarrestar el aire me aconsejabas cosas muy de tierra, ¿no? Cosas muy calientes, y esto me iba calmando mucho esos trayectos que para mí eran agotadores. Y entonces era este principio, vale. Claro, fijaros qué principio, y cuando vas comprendiendo los principios que regulan cómo funciona la vida y por tanto cómo funcionamos, te dota de un conocimiento y un autoconocimiento que te permite ir regulándote y observándote. Claro, hay una de base, si no te escuchas, no hay nada que pueda ser modificado. Claro. O si piensas que todo depende de algo que sucede exteriormente y tú piensas que no tienes nada que hacer, no habrá ningún movimiento a incorporar. Claro. Entonces, fijaros qué bonito ejemplo traes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando por profesiones o por vida que llevemos nos toca mucho viajar? Y luego hay profesiones encima que la actividad de viajar es mucho más alta. Bien sea en aviones, que todavía desequilibran muchísimo más el elemento aire-espacio, fijaros, es puro movimiento, como viajar muchísimo en coche. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es que lo que llamamos el dosa vata, que ya explicaremos, o la energía del movimiento, se pone muy fuerte. ¿Cuáles son los atributos que tiene esa energía? Es frío, irregular. ¿Qué necesitamos? Darle lo opuesto para equilibrar. Entonces, si ya hemos hecho un viaje de avión, que eso, solo por el hecho de hacerlo, ya ha generado eso, ¿qué haremos al llegar? O el propio avión, evitar pedirnos bebidas frías, no pedirnos una cerveza fría y pedirnos una infusión, y si lleváis hinojo en el bolsillo os lo echáis, que le va muy bien a los viajes. Y cuando llegas al hotel te das una ducha de agua caliente, te descalzas, es como bajar a tierra. Claro, bajar a tierra. ¿Cómo nos ayudamos en este proceso? ¿Cómo tomamos conciencia, ¿no? Y no intentamos no ponernos una reunión una hora después,
como darnos esos tiempos de llegada, de aterrizaje, empezar a iluminar. de aterrizaje en el verdadero sentido de la palabra. Literal. Sí. Pues Elena, pasamos al ámbito mitológico, ¿no? Con el dios Davantari, creo que se dice. Davantari, sí. ¿Qué pasó? ¿Hay algún mito relacionado con este dios? La simbología, explícanos un poco qué tiene. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es el dios de la Ayurveda y de ahí nace todo? Bueno, yo no soy experta en mitología hindú, pero desde luego para mí es una simbología que me conecta mucho con todo el lugar donde yo lo aprendí y donde han preservado este conocimiento, ¿no? Sí que se dice que era el médico de los dioses, o sea, que era como el gran dios de la medicina, que era el que curaba a los grandes sabios, a los grandes incluso ya como los que ni siquiera estaban en este plano, ¿no? Lo elevan. Y dicen a la vez que era el médico que trajo el conocimiento a los mortales, como el que lo bajó. Porque en esto de dónde vienen estos conocimientos ancestrales y antiguos, hay mucho de cuánto han sido canalizados, cuál es el origen de estos conocimientos, ¿no? Cuándo empiezan. Entonces, cuánto es de. Entonces, dicen que bueno, que fue que su gran aportación fue poder eso, como este conocimiento traerlo a los mortales. Y simboliza tiene 4 brazos, que trae mucho esta disciplina tan holística que a la vez tiene Ayurveda, ¿no? Entonces, por un lado tiene el poto como el de cocinar a fuego lento, ¿no? Tanto las plantas medicinales y todas las medicinas naturales que se hacen, desde cocción de plantas para infusiones, de los alimentos como medicina, trae esta parte de nutrición. Okay. Trae luego una concha en su brazo derecho de arriba. Trae una concha porque fijaros hasta dónde considera una disciplina propia la concha como el sonido, trayendo el om, como la vibración. Y aquí abre toda la disciplina del Nat Yoga, la vibración, el sonido, los mantras, la voz como el mayor instrumento de sanación. Por eso nosotros dentro de Ananda también integramos mucho la vibración en el trabajo a hacer, ¿no? Como que tomamos también otra de los brazos de Davantari. Luego también tiene como un disco cortante, porque Ayurveda en la parte de medicina formal, que bueno, en India tiene sus universidades, sus títulos oficiales, esto no lo hemos dicho, pero o sea, que no esté reconocido en las partes del mundo no quiere decir que no esté reconocida oficialmente por sistemas universitarios en otra parte del mundo, ¿no? Y en concreto hay toda una disciplina de cirugía. Okay. Y que viene simbolizado, siempre ha habido una cirugía, un conocimiento muy potente en Ayurveda de la cirugía. Con lo cual, la cirugía siempre ha sido base de la medicina, ¿no? Y luego el último lo llaman, tiene diferentes interpretaciones, es desde la sanguijuela, los escritos, y representa el panchakarma o todos los procesos de tratamiento que se hacen a través del cuerpo, porque a la vez se complementa también con todos los tratamientos de oleaciones, de masajes, y en su conjunto de panchakarmas, cómo llevar los dosas a su equilibrio. Entonces, bueno, hay toda una disciplina de tratamientos propios Entonces, bueno, parece que es una bonita simbología. Sí, porque además ya te habla de las áreas de la vida de las personas que la Ayurveda abarca. Es increíble con esta simbología de los brazos y de los objetos, pues cubre, ¿no? Las áreas. Sí. Ahora te quería preguntar un poco sobre estructura, ¿no? Que hemos dicho importante para traerlo a esta parte del mundo, y que nos explicaras un poco los arquetipos y los doshas, porque yo me quedé con el mío para trabajar, pero realmente me falta el conocimiento profundo de los demás y categorizarlos, ¿no? De esta manera, que nos des así unas pinceladas en el verdadero sentido de la palabra
para que luego podamos empezar a hablar de cómo trabajas tú, de cuál es tu método. Vale. Bueno, me estoy quedando con los dibujos de Jordi y cómo va cogiendo la síntesis de esta balanza como equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las cosas que siempre está de Ayurveda de esencia, ¿no? Cómo buscamos nuestro máximo equilibrio potencial. Claro, cuando hablamos de los dosas en la Constitución, hay un concepto que es Prakruti, que es la primera constitución. Esa constitución con la que nacemos, que se conforma en el momento que óvulo y esperma se une, y en ese momento ya vienen tus proporciones de quién eres, de tu esencia. Y por tanto, cuánto parte de cada elemento de la naturaleza está en ti. Si eres más tierra, más agua, más fuego, más aire, se establece en ese momento. Okay. Y esa forma tu constitución de base. Entonces, claro, la proporción de tus elementos es lo que son luego los dosas, así simplificando mucho. Vale. Y hay 3 grandes dosas y 3 que tienen la capacidad esta de mover. Y estos dosas son el Vata, dosa Vata, que está compuesto por el elemento aire-espacio. Vata significa a la vez de la energía del movimiento y Va significa mover. Entonces, claro, tiene la función de mover, de que todo pueda fluir bien y como está conformado por el elemento aire-espacio, sus atributos principales es frío, ligero, irregular, va y viene. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Decimos, una persona que su constitución principal es Vata, pues será una persona que estos atributos dominan a tu constitución. Y entonces era una persona ligera, 1000 ideas, le costará muchísimo aterrizar y materializar, pero bueno, la mejor persona en el equipo para ser creativa, incluso puede andar casi de puntillas, tendrá frío en las extremidades, le encantará el sol y el calor, si come muchos crudos se enfriará mucho más y se hinchará y Claro, porque luego es acorde para cada constitución, que eso es otro capítulo. Entonces, fijaros, luego viene la siguiente que es Pita, que Pita tiene más elemento fuego y un poco de agua para no quemarte. Entonces, claro, los Pita, ¿qué atributo tiene la energía Pita? Que sobre todo es fuego y un poquito de agua. Penetrante, el fuego ¿cómo actúa? ¡Bum! Penetra. Caliente, algo de untuosidad. Entonces, claro, pensar en personas que en esencia sean fuego. Estamos yendo a extremos, porque luego siempre tenemos un poquito de todo. Pues una persona Pita dominante con fuego dominante es energía de flecha. Tiene mucha acción de dirección. El fuego también está en los órganos de la vista. Tendrá mucha capacidad de ver y de procesar, porque tiene mucho fuego. Entonces son personas que procesan muy rápido. Y cuando una persona es Pita de mucha fuerza y su mente procesa muy rápido, lógicamente, porque tiene mucho fuego, piensa que todo el mundo procesa a esa velocidad. Y entonces se desespera por los ritmos. Cuando alguien descubre que claro. Es maravilloso porque dice, vale, esto solo es mío, sí, solo es tuyo. Aprende a ver que otro ritmo. Entonces, claro, también apacigua mucho. Claro. Entonces, claro, una persona muy Pita, hay que ver cómo tiene una vida de alimentación y de rutinas que no sea aumentar mucho el fuego, que es su tendencia natural, porque tiende mucho a la acción. Entonces, claro, como esta persona Pita, le damos algo que la apacigüe, que le permita sacar todo lo bueno de Pita, pero no en desequilibrio. Porque en desequilibrio, imaginaros un dragón de fuego quemando. Es un Pita en desequilibrio, encima en un verano potente, encima sin hacer caso a nada de lo que todavía le desequilibra más en similares, aumenta similares, ¿no? Entonces, así como simplificando mucho. Y luego viene el tercer constitución, que no es que sean ordenados,
porque no hay ni primero ni segundo, son, Claro. que es Kapha. Vale. Que Kapha es lo que es el elemento agua y tierra dominantes. Entonces, ¿qué hace? Lubrica, une, tiene la capacidad de unir, fortalecer, da estructura, es la parte ósea de nuestro cuerpo. Claro, y una persona con mucha constitución, con mucho elemento agua-tierra, muy Kapha, tiene que vigilarse para que toda su alimentación y su vida, porque los atributos de Kapha, que es mucha tierra-agua, ¿qué ocurre? Es estable, es pesada, es suntuosa. Entonces, una persona que ya su tendencia es a tener mucha tierra-agua, hace una vida muy sedentaria, con alimentación muy pesada, lo que hace cada vez es más pesadez, más. Y entra en un círculo vicioso que dice, es que cada día puedo menos conmigo. Digo, claro, y si no rompes, por algún lado estás aumentando continuamente en esta similitud los atributos que hacen que tu pesadez aumente. Claro. Entonces, esa persona, ¿cómo se le da ligereza, atributos, cómo se hace esa compensación? Claro. Y luego, ¿qué ocurre? Que la Constitución, estos son las constituciones así en limpias. Pero luego somos todos parte de, todos tenemos los 5 elementos y lo que ocurre es que luego tienes Vata Pitta, Pitta Vata, Kapha con algo de Vata o un equilibrio de las 3, que es muy difícil encontrar. Es decir, la pureza, hay que ver cuál es la constitución individual. Y luego, claro, ocurre otra cosa. Dices, vale, yo nazco con esto, pero yo voy viviendo. Y entonces mi condición va cambiando. Es como decir, la constitución de base sigue siendo la misma, porque esta es mi estructura, mi prakruti, mi primera constitución, y mi condición de vida es la que va cambiando. Por edad, por momentos vitales, por estación del año en la que vivo, que también influye mucho, por el lugar de la tierra en la que estoy. Lo mismo está en el polo norte que el polo sur. Por los momentos vitales. Si estoy en un momento de estar embarazada, mi cuerpo necesita otra cosa. Que si estoy en un momento de ir soltando acción más de acción, ir a momentos más de desarrollo más espiritual, estoy en otra energía, entonces necesito otro tipo de alimentación. Es decir, la condición de vida, o tengo un trabajo con muchísimo estrés, o momentos muy desbordada por cuidado de muchas personas dependientes en la vida. Es decir, las condiciones de vida marcan de tal forma que lo importante es poder ver cuál es mi condición, cuál es mi constitución y entonces qué es lo que puedo hacer para tener una vida que equilibre y no siga aceptando como normalidad que estar en desequilibrio. Esto es así. Yeah. A mí eso no. Ahora, claro, con todos estos factores, tenemos una primera constitución, tenemos unos momentos vitales, un entorno, bueno, hay muchas cosas. Ahora, después de pasar la palabra a Jordi un momento, te preguntaré entonces cómo lo haces tú. Cuando vienen a consulta, ¿cuál es tu manera de trabajar? ¿Cómo haces el diagnóstico y cómo te desenredas, ¿no? en todas las posibilidades que pueden haber? Jordi, ¿qué tal por ahí? Hola, muy bien. Bueno, aquí escuchándoos e intentando plasmar un poco lo que vais diciendo, ¿no? Básicamente lo que estaba haciendo es intentando pues representar el tema de el equilibrio, sobre todo, entiendo, y me he quedado con estos 3 factores, ¿no? Que sería como cuerpo, mente y alma, ¿no? Que es una cosa más etérea, ¿no? Digamos. Y cómo él está pensando en estas cosas, está teniendo en cuenta esto y lo está teniendo en equilibrio, y luego cómo usa los productos de la naturaleza
para Ujú. equilibrar su cuerpo también, ¿no? Con lo que come o lo que hace, etcétera, ¿no? Bueno, más o menos es la idea que estoy pillando y intentando plasmar. Genial. ¿Y dónde te ves más? ¿En el aire, en el fuego, o tierra, caza, Eh, baza? ¿Por dónde van los tiros? yo me vería más como el que menos, quizás el de tierra, quizás. Pero claro, mi conocimiento de esto es nulo, entonces no lo sé. No, era por si te había resonado algo. Ahora Elena nos explica qué hace ella en fase de diagnóstico y cómo va Claro, averiguando esto. Pues muchas gracias. Muy, muy, muy bonito lo que estás dibujando. gracias. Gracias, Jordi. Un gusto, de verdad. Y yo voy hablando y voy viendo tus dibujos y digo, esto es un regalo, ¿no? Que hables y que alguien desde tu comprensión vaya haciendo esto. Además me asienta, me trae aquí continuamente. Genial. Bueno, ¿cómo hago? Exacto. ¿Cómo Gracias. hago? Viene alguien a consulta, pues explica tu situación, que por dónde empiezas, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? Si así Sí, lo queremos llamar. Sí. A mí me suele gustar, antes de que si la persona viene por primera vez, que haga una semana previa de observarse. Porque he aprendido en estos años que cuando llegan a consulta les hago preguntas para poder investigar todo esto y hacer un diagnóstico lo más acorde a su realidad, que detectaba que había mucho no sé. Desde exactamente qué ingieres, a qué horas, cuando vas al baño, cómo te despiertas, qué energía tienes, y que había mucho, no me he fijado, o cuando tienes hambre real, comes con apetito, o sea, muchas de las preguntas que yo hacía no había respuesta ante la sorpresa de la persona de no lo he observado. Claro, no lo sé. Entonces me parecía que era muy bonito y lo fui incorporando y veo que es útil. Porque si la persona quiere, hay personas que pueden venir sin hacer ese trabajo. Yo siempre digo, esto es un trabajo para ti. O sea, nadie trabaja para mí. Esto es para la persona. Porque te permite empezar a hacer esta escucha de cómo estoy. Y incluso empiezas a relacionar hasta, ahí va, tendrá que ver que ayer cené muy tarde y mucho a cómo he dormido. O sea, empiezas hasta a hacer relaciones. A darte cuenta. A darte cuenta de que todo está relacionado. Y entonces es muy bonito la primera parte cuando la persona comparte su diario y le digo, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Cómo ya viene con un trabajo importante hecho? Porque esto va de esto, de ir dándonos cuenta de cómo estamos y cómo se relaciona con lo que hacemos, ¿no? Es decir, no se trata de que nadie haga caso porque yo he dicho o cualquier otra persona que lo pueda decir, sino porque tú sientes que esto es acorde contigo. Si no, algo no encaja, ¿no? Y una vez hecho ese trabajo como de observación, o si no ha sido hecho, lo que sí que empezamos es analizar cuál es la constitución de esa persona. Y ahí miramos como 3 grandes bloques. La parte más anatómica, la parte más fisiológica y la parte más de cómo se maneja en la vida, de cómo vive ciertas situaciones, o sea, cuál es su parte más emocional. Porque cada constitución, claro, es la parte estructura de mi anatomía, de si tengo estructura más ancha, más delgada, de calderas que son anchas. Y si tienen calderas estrechas, querrá decir que están en un proceso de enfermedad, porque no es su cuerpo. O sea, no puede haber medias de kilos en el planeta. Estas salvajadas que hacemos, ¿no? De pensar que hay medias. ¿Medias respecto a qué? A la estructura tuya. Esa es tu referencia, ¿no? Entonces, claro, desde ahí vas viendo la parte anatómica, fisiológica. ¿Qué es fisiológica? Cómo menstruas, cómo digieres, cómo orinas, cómo procesas, lo que son los procesos internos fisiológicos. Claro. Y luego la parte entonces, en función de esto, se ve qué elemento domina más, porque en función de los elementos, sabes, no deja de ser un perfecto cuadro de Excel, ya tiene una lógica aplastante, por eso es ciencia. Y luego, claro, tiene una lógica demoledora. Y luego, claro, y luego lo que haces con eso es ver cuál es la situación que está viendo la persona. Es como, vale, esta es tu constitución de base, cómo estás, qué desequilibrio puede estar viniendo manifestado y cuánto de agravado está ese desequilibrio.
porque no es lo mismo un vaso que justo hayamos empezado a echar porquería a un vaso que esté desbordando la porquería y esté invadiendo otros canales. Entonces, los procesos de enfermedad en Ayurveda van por acúmulo. No es de repente aparece algo, no. Hay un río subterráneo que va generando un acúmulo, entonces es como ir descubriendo qué ríos subterráneos existen para ir reconociéndolos y saber qué factores causantes puedo ir redireccionando y cuánto puedo ir equilibrando dentro de lo que esté, porque igual hay cosas que ya están muy desbordadas o no, o cosas lo que decimos de la tubería. ¿Cuánto está esta tubería, no? Entonces, claro, cuanto más acúmulo, más edad, más desconexión y maltrato respecto a lo que necesitamos nos damos, pues más acúmulo. Y entonces con eso se establece como un diagnóstico de base y se dan las primeras cosas como importantes, porque y cada persona ya, yo aquí ya he aprendido que cada persona es un mundo. Hay personas que pueden absorber mucha información y se le puede dar. Hay personas que es como, ¿cuál es lo justo, necesario que esa persona necesita recibir en ese momento para que pueda hacer ya su siguiente movimiento? Porque a veces mucho es demasiado, poco se puede quedar. Entonces, y luego se va haciendo todo un proceso de acompañamiento y muy personalizado. No tengo reglas. Claro, antes cuando has hablado de los principios, en particular el primer principio base, donde decías que todo está relacionado y todo es uno, pero son importantes los vínculos y las relaciones, pues entendí por qué en algún punto de tu profesión hayas abordado la parte de transpersonal y de sistémica. ¿Cómo lo traes a la consulta esto? Muy bueno. Claro, ¿qué me ocurre? Que yo en realidad diría, mira, te doy una sesión, porque va a salir aquello que sea necesario todo, porque no puedes separar. Porque ¿qué ocurre? Cuando a veces ya cuerpo y mente ya está muy trabajado y sigue habiendo ciertos vínculos, claro, ¿y ahora qué está saliendo? Hay otro atasco en otro lugar, que ya no es ya solo que aquello alimento que era fuego lo has bajado y es verdad que ya te pica menos la piel, pero sigue habiendo una ira, sigue habiendo, porque la ira es fuego. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y a veces necesitamos herramientas complementarias que es como, yo suelo decir, no es que una abra a otra porque no es lineal, pero a uno, de una le va llevando a otra. Y cada uno entra por donde entra, porque no importa la puerta en la que entremos. Lo importante es que podamos seguir profundizando en el trabajo que se va abriendo. Y Ayurveda es verdad que ayuda a abrir un trabajo que da una base y te va como limpiando y cogiendo otra fuerza, que a veces esa fuerza te prepara para abrir otros meloncitos. Vale. Y para que es mejor, y yo ahí integro mucho con sistémica, porque a mí me da una comprensión muy amplia. Y a la persona yo veo que le da una comprensión muy amplia. Y también con transpersonal y con lo que diría, con lo que la persona está como en su campo que puede absorber. Porque cómo nos adaptamos a los lenguajes y a las personas para que pueda ser recibido, ¿no? Porque al final, si no es recibido por la persona y no le ancla y le lleva a esto es mío, lo tomo y me lleva a un lugar, pues y me ha dado un autoconocimiento, porque esto va a ser un tema de autoconocimiento, Claro. por la lista que queramos, ¿no? En el caso de Ayurveda, te quería, por mi curiosidad, ¿con qué caso, cómo te lo diría? ¿Con qué suele venirte las personas? O sea, ¿por qué quieren emprender este camino? ¿Cuáles son las motivaciones, las causas más habituales con las que te encuentran? Si es que hay, o igual hay una variedad absoluta. Sí, pero sí encuentro patrones comunes. Encuentro mucho cansancio, hay mucho cansancio, no tengo energía, no puedo, mucho cansancio, mucha, como estar obtusa, no sé ni por dónde, como cansancio con pesadez, ¿no? Es cuando está ya como todo bloqueado.
muchos problemas de digestión en general, como Ok. no sé qué me pasa, no sé ya lo que me sienta bien o lo que me sienta mal, ya no sé ni eso, de hinchazón, de dolores musculares, o sea, como mucho de eso. Es decir, como viene muchas veces desde lo físico, o sea, desde manifestaciones ya que a la gente le lleva a decir, o sea, sé que ya tengo que hacer algo. Y algo más allá a veces de pastillas. O sea, viene también a veces muchas personas con procesos crónicos pero no quiero renunciar a pensar que no puedo hacer nada más, ¿no? Ok. Porque es muy duro pensar que no puedes hacer nada más allá Entonces, es muy bonito cómo las personas dentro de su propio proceso encuentran que sí pueden estar mejor de lo que estaban. Ok. Yo no digo curar, estas palabras no voy a usar, pero estar y hacerse y ver, ¿no? Y como buscar este prana y esta fuerza vital, como recuperar. Hay mucho trabajo de rasayana, de rejuvenecer. Es como un proceso de rejuvenecimiento interior y diría que hay otro bloque, y últimamente lo estoy viendo más, de personas con conciencia en cambios de su vida, que quieren buscar coherencia global de estoy haciendo cambios por aquí y quiero una coherencia también con mi alimentación y mi rutina y mi vida y como quiero ir lo más acompañada posible con todas las herramientas que estén en estos cambios profundos que cada vez más veo que muchas personas haciendo con mucha valentía. Entonces, que dicen, quiero darme esta coherencia. Genial. También. Gracias por compartirlo según tu experiencia, Elena. Lo que comentas me da pie a otra pregunta. De si la Ayurveda por sí sola es suficiente. ¿Con qué se puede combinar? ¿Qué más tiene? ¿Qué más posibilidades hay, ¿no? De llevar en paralelo, aparte de seguir un proceso ayurvédico? Pues sí, yo te diría que Ayurveda en cuerpo y mente y en todo este fortalecimiento y en todo esto, en todos estos canales y en esto es muy potente y todo aquello que complemente con la parte de las emociones, del trabajo, como que viene a ser hecho ya propio individual, ¿no? Y entonces ahí complementamos desde biodescodificación, sistémica, que bueno, que en esto tú sabes muchísimo, arte terapia, o sea, todo aquello que ya complemente yoga, Vedas, o sea, mantras o teatro, es decir, todo aquello que a la persona le lleve a un lugar de desarrollo personal. Ok. Elena, nos quedan unos 5 minutitos. Yo sé que tienes algo preparado para nosotros y nosotras. Y a la vez me gustaría que habláramos un poco de los servicios que ofreces tú. Entonces, si el regalito es muy extenso, ya lo pondremos por escrito. Pero te lo dejo anunciar y luego ya veremos si lo comentamos ahora o si lo pondremos luego por escrito y nos hablas más en profundidad de lo que ofreces tú en el acompañamiento. Vale, voy a hacer un regalito, que no puedo evitarlo. Tener en cuenta una cosa, estamos llegando a final de verano y enseguida entramos en el inicio de otoño. Sí. Entonces vamos a notar que cambia mucho la energía. Pasamos de la energía solar, el día empieza a cortar, entra más, Pita se va a ir apaciguando y entra más Vata. Entonces es importante que estemos como atentas a este cambio de horario y de ritmo. Adelantemos las cenas. Pensar que el sol ya está yéndose antes, la cena y que evitemos cosas que nos alteren mucho. Es decir, ya venimos con el pita cargadito. O sea, las cosas que sean como muy picantes, intentar evitar. Ir a cosas que apacigüen. Es decir, lo que la naturaleza nos está dando, maravillosa crema de calabaza con puerro, cebolla y hinojo. O sea, la calabaza, que es la que tenemos ahora, calabacín, tender a estas cremitas, a la pera y a la manzana y el movimiento, o sea, seguir moviendo el cuerpo y apetito real, muy atentas a nuestro apetito real, muy atentas, muy atentos al apetito real, muy atentos a nuestro apetito real. Y luego, de servicios,
Bueno, pues eso, desde las consultas individuales, que son no presenciales, donde yo vivo, que vivo en un pueblecito de Álava, en Apellaniz, en un entorno que el propio lugar ayuda, y a veces hacemos pack de sesión con este MIS o más pura de Ayurveda, lo que sea, con un tratamiento de masaje de vibración y tratamiento de una evaluación de Abhyanga. El pack completo es un regalo de darte una mañana o una tarde para decir, venga, o sea. O puede ser las consultas en online, para quienes no están cerca. Lo otro es para quien pueda acercarse. Y lo que sí que también abordamos es mucho con talleres y con formaciones y bueno, con papers que queremos ir sacando de cosas que vamos haciendo, ¿no? Y de ir generando material para ir divulgando. Y en talleres, pues fíjate, justo tenemos el sábado 5 de octubre, 3 horitas de movimiento profundo para ir hacia adentro con vibración. Y el 2 de noviembre tendremos taller entero, sábado también en Apellaniz, de Ayurveda y de esto. Y entre medio, en Zarauz, en Guipúzcoa, haremos otro taller que nos han llamado, porque bueno, aprovecho, que esto no lo he hecho nunca y aprovecho. Go. Si a alguien de verdad le interesa estas cosas, llevarlo a los lugares donde siente que esto contribuye a seguir generando como integración, encantada y encantados de llevarlo a los lugares, porque a mí lo presencial me gusta mucho. Y lo que se genera en presencial, no quito valor al online, maravilloso, y también presencial. Entonces, yo encantada de acercarme a lugares, y si son lugares de naturaleza y de espacios rurales, ya ni os cuento. Para mí, un 10, de acercarnos a personalizar talleres y con lo que venga. Genial. Divulgar. Elena, Nuestros muchas objetivos gracias. y divulgares, sí. Y muchas gracias sobre todo por tu labor, por tu contribución a hacerlo todo un poco mejor y a encontrarnos mejor. A mí me sirvió muchísimo, fue un antes, un después. Es verdad que no siempre lo puedo seguir, pero doy fe totalmente de que yo vine por cansancio y yo estaba volando. Estaba llena de energía al cabo de pocos meses, fue una pasada. Y ahora, efectivamente, seguir estas pautas de otoño seguramente irá genial. Vamos cerrando. Jordi, muchas gracias por acompañarnos con tu arte, como siempre. Elena, te haremos llegar el dibujo, lo publicaremos y te lo haremos llegar en un formato adecuado para que tú lo puedas usar. Genial. Jordi. Muchas gracias también por esta interesante, todas las respuestas que has dado, porque también tenía muchas dudas yo sobre todo este tema y ahora lo tengo mucho más claro. Y nada, me ha parecido súper interesante, así que muchas gracias. Un placer, de verdad. Y a ti, Elena, por estar aquí, por haber venido a contarnos un poco por dónde te mueves y aclararnos mucho el ayurqué, que ahora es Ayurveda. Pues muchísimas gracias, Elena. Ahí vamos. Un abrazo para todo el mundo que esté ahí siguiéndolo. Elena. Cuidado. Gracias. Gracias. Chao, Chao. Chao.